días a todos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este espacio. Un momentito para compartir. Mientras María Laura busca los botoncitos, les presento a María Laura Rodríguez de Venezuela, también nuestra socia de ALAS Venezuela y directora del Comité de Ética de la FICOP. Así que, María Laura, bienvenida y adelante con tu tesis. Gracias. Se está viendo la presentación, ¿cierto? Ahí se ve, sí, Sí. correcto. Bien. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por este espacio. Entonces quisiera comenzar la presentación de mi tesis, presentándoles a esta niña que está aquí. Les presento a mi hija, ella es María Alejandra. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto que estamos abriendo la presentación de una tesis presentando a la hija de la tesista? Y la razón es esta. La razón es porque con ella, con María Alejandra, comenzó todo. María Alejandra desde hace unos años vive fuera. Cuando se graduó de bachiller, se fue a iniciar sus estudios universitarios a otro país. Y si bien es cierto que ella siempre fue una niña un poco tímida, algo nerviosa, etc., en ese periplo, en esa aventura de vivir sola, en una ocasión me tocó evidenciar, porque le estaba acompañando por una videollamada, cómo María Alejandra delante de mis ojos se quebró. Se quebró por completo ante un evento que para mí era absolutamente rutinario, ante una situación que se estaba presentando a nivel académico, que era una tontería, que ni siquiera se había generado un conflicto, pero para ella todo eso estaba ocurriendo. Y quiero arrancar esta presentación con esto, porque en ese momento como mamá, yo sentí que mi hija estaba necesitando un abrazo, estaba necesitando que alguien le dijera al oído que todo iba a estar bien, que no pasaba nada, que lo que sucedía, lo que no sucedía, porque ni siquiera había sucedido, era muy poco probable que ocurriera. Y yo en ese minuto estaba a 20 horas de distancia en avión. Eso significa que si yo pudiera haberme montado en un avión en ese momento, me hubiera tardado 20 horas en darle un abrazo a mi hija. Y en ese momento no solamente María Alejandra se quebró, sino que yo también me quebré y empecé a preguntarme qué pasó. ¿Qué pasó en este instante? ¿Qué pasó que no lo vi venir? ¿Qué ocurrió? O sea, ¿cómo no me di cuenta, siendo una mamá presente, que algo como esto podía suceder? ¿Por qué nadie me lo dijo? Y si alguien me hubiera dicho que podía ocurrir, ¿qué me hubieran dicho? Esa es la razón por la cual yo le dediqué mi tesis a investigar lo que investigué, que tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Nació con mi hija. Después, más adelante veremos que no solamente fue el caso de ella, sino que cuando empezamos a conversar entre mis compañeras nos dimos cuenta que el tema de la ansiedad era un tema que estaba presente y muy presente. Y sobre todo en la gente joven, en ese momento lo pudimos ver así. Entonces, hecho este pequeñísimo contexto, quisiera pedirles que me acompañaran a hacer un muy breve ejercicio. Ahí, en ese sitio en el que estás,
que probablemente estás tranquila o tranquilo, relajado, te voy a pedir que tomes conciencia de lo que estás sintiendo en tu cuerpo en este momento. Si estás tranquilo, si estás relajado, ¿cómo te sientes básicamente? Y que con ese nivel de conciencia corporal, si ya has podido hacer ese registro, pienses por un instante que de pronto te llega un mensaje al celular con esta noticia, con la noticia de que va a haber una reducción de nómina en tu empresa. O si tú no eres empleado y la empresa es tuya, que probablemente la situación financiera te lleve a tener que despedir gente. O quizás no es eso. Quizás ahí en ese lugar donde estás, ves pasar a alguno de tus hijos que llega con cara de angustia y no sabes qué está ocurriendo. Quizás te llega un correo y recibes esos resultados médicos que estás esperando y que te producen un poquito de inquietud. Registra, por favor, lo que está pasando en tu cuerpo. Trata de tomar conciencia de esas sensaciones y esas emociones que pueden estar ahí. ¿Sí? O de pronto recuerdas ese comentario que te hicieron en el que te decían que estaban hablando mal de ti a tus espaldas, en la oficina, en el lugar donde vives. O quizás no es eso. Quizás por tu mente pasa el recuerdo de que llevas días pensando en que tu pareja está un poco extraña y no sabes por qué es. Y todos esos pensamientos, casi que en simultáneo, empiezan a llegar a ti, a tu cabeza y a reflejarse en tu cuerpo. El trabajo, la situación de tus hijos, la salud, tu pareja, el lugar en el que te desenvuelves, lo que piensan de ti. O quizás viene esa noticia que a lo mejor escuchaste de pasada, en el que el gobierno del país en el que tú vives anuncia que va a prohibir algo, alguna cosa. Si puedes, te voy a pedir que compartas por el chat qué cosas registraste en tu cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Cambió algo en ti? Si fue así, si cambió algo en ti, te digo que a partir de este instante pienses que eso que acabas de vivir es lo que normalmente viven las personas que tienen un trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que vamos a hablar. La diferencia es que ellos normalmente no pueden dejarlo atrás. Normalmente está con ellos de manera permanente. Entonces, hecho este pequeño contexto, ahora sí, te doy la bienvenida al tema que vamos a abordar, que es la ansiedad. Este es el título que le puse a la tesis, ansiedad, el flagelo ignorado. Y ya veremos en el desarrollo de la misma por qué lo digo que es el flagelo ignorado. Sobre todo este trastorno en particular, que es el de la ansiedad generalizada. Yo soy María Laura Rodríguez, como ya les dijo Dani, y quiero hacer un especial reconocimiento a mis mentoras, que son Cori Ratti, que está en la sala con nosotros, forma parte del equipo de Alas, y Águeda Carabajal. Muchísimas gracias a las dos por haberme acompañado. Ok, entonces hablemos un poquito de datos. ¿Qué nos dicen los datos acerca de la ansiedad? Los datos del mundo. Nos dice
que en el 2017 alrededor del 10,7% de la población, 792 millones de personas, padecían algún tipo de trastorno de salud mental. Esto no incluye las adicciones ni por alcohol ni por drogas. Estos son fundamentalmente ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, etc. De estos 792 millones, 284 millones, solamente 284 millones tenían que ver con trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad están por encima de los trastornos de depresión, que para ese momento, y de acuerdo a este mismo estudio, estaban alrededor de 264 millones de personas. Esto representa el 3,8% de la población. Una actualización de este estudio para el 2019 reveló que la cifra pasó del 3,8% al 3,94%. Eso significa que en tan solo 2 años hubo este incremento en los trastornos de ansiedad generalizada. Antes de avanzar, me gustaría que respondiéramos esta pregunta, porque al inicio de este trabajo, a mí misma me generó muchísima confusión, porque no tenía muy claro cuál era la diferencia entre ansiedad, miedo, estrés, porque son palabras que se utilizan de manera indistinta con muchísima frecuencia. Entonces me preguntaba, ¿será que son lo mismo? ¿Será que son diferentes? Cuando leo algo, ¿de qué me está hablando realmente eso que estoy leyendo? Y efectivamente sí hay una diferencia, y una diferencia bastante importante. Cuando hablamos del miedo, el miedo es una respuesta natural, sana, a una amenaza externa, a algo que realmente está ahí. Esa es su característica. Es una amenaza externa, es algo reconocible, lo estoy viendo, normalmente es algo tangible, y la respuesta es proporcional en general a la situación que se presenta. Es decir, la respuesta o la intensidad de mi respuesta es proporcional a la amenaza que estoy viendo o que estoy percibiendo en ese instante. El estrés, por el contrario, es la respuesta ante un estresor externo. Ya no es una amenaza, es algo que está viniendo del entorno y me está demandando. Es la percepción que tengo de que la demanda que viene del exterior, lo que están esperando de mí, las cosas que tengo que hacer, rebasan mis capacidades de recursos internos. Entonces, ya hay una diferencia. En el caso del miedo, me tengo que defender ante algo que me va a atacar. En el caso del estrés, me están pidiendo cosas de afuera y no estoy siendo capaz de atender. Mis capacidades no son capaces de atender todo lo que me están demandando. Y en el caso de la ansiedad, se caracteriza por ser anticipatoria, es decir, aparece esa respuesta ante algo que no ha ocurrido, sino que me imagino que va a ocurrir. Persiste aún sin amenaza, o sea, suponiendo que hubiera ocurrido una amenaza, si esa amenaza desaparece, la ansiedad sigue estando ahí, no la puedo desechar. En muchas ocasiones ocurre sin que exista una real amenaza identificable. Y las personas que sufren de ansiedad tienen permanentemente una sensación de peligro, de un peligro que es inminente, que no conocen, que no saben cuál es, que no saben de dónde viene ni por dónde va a surgir. Es un peligro inminente, pero la causa no es reconocible. En función de esto, quisiera que no conversáramos un poquito, pero sí que tuviéramos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos de ansiedad. Según el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, los trastornos de ansiedad se dividen en todos estos tipos. Ansiedad por separación, mutismo, fobia social, trastornos de pánico, fobia específica, agorafobia, trastornos de ansiedad especificada, etc.
son 10 en total. Y uno de ellos es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que yo escogí, que es el del que vamos a hablar. Y quiero explicar un poco por qué lo escogí. Lo escogí justo por lo que le comentaba que sucedió con mi hija. La conducta de una persona que tiene trastornos de ansiedad generalizada es socialmente aceptada. Probablemente podemos decir que es un poco intenso, que es un poco más nervioso de lo normal, pero es socialmente aceptada, está normalizada porque no suele terminar en la urgencia de un hospital, como pudiera ocurrir con un trastorno de pánico. Entonces, el que esté tan normalizado, que esté socialmente aceptado, hace de alguna manera que obviemos algo que genera tanto malestar y que también, como probablemente vamos a ver más adelante, puede derivar en cosas muchísimo más peligrosas o en un trastorno de pánico o afectar el cuerpo físico. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los síntomas en general de las personas que tienen trastornos de ansiedad generalizada? Y los que se consideran médicamente necesarios para que se produzca un diagnóstico de este tipo. Básicamente es que tenga una fatiga precoz y permanente, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, trastornos de sueño, inquietud, y que estos síntomas se produzcan por lo menos 3 de ellos por un periodo de 6 meses o más. ¿Okay? Cuando hablamos de inquietud, lo que le decía antes, los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada presentan preocupaciones constantes y por lo general solo son capaces de soltar esa preocupación si aparece una nueva. La frase típica de ellos es ¿y si? ¿Y si? ¿Y si pasa tal cosa? ¿Y si al pasar tal cosa pasa esta otra? ¿Y si entonces? ¿Sí? Y a veces lo que socialmente ocurre es que las tildamos de personas fastidiosas, de personas poco razonables, de personas que pero es que es tan inteligente, ¿cómo si es tan inteligente puede no darse cuenta de que lo que le está pasando, lo que está diciendo no tiene sentido? Bueno, porque es una enfermedad, es algo que no puede controlar. ¿Okay? Entonces, con todo este contexto, las preguntas que surgieron antes de empezar con esta tesis y sobre todo cuando fui a buscar respuestas en la medicina tradicional, respuesta a esas preguntas de dónde viene, cómo se origina, qué la produce, qué cosas puedo hacer, qué está pasando con los muchachos o qué está pasando con este tema de la ansiedad que parece que ahora está apareciendo en todos lados, porque paradójicamente no era solamente mi hija, sino que los programas de entrenamiento o los programas de formación, cada día me llegaba más gente con trastornos de ansiedad, algunos diagnosticados y otros no, en su mayoría no diagnosticados, pero sí con muchísimos síntomas. Y hablando repito, mis compañeras, empezamos a darnos cuenta de que en el entorno íntimo, en el más cercano, aparecían muchas personas con características que los llevaban a tener el perfil de una persona con TAC. Entonces, las preguntas que surgieron fue, ¿qué pasa con este tema? Se han incrementado, está afectando a la gente joven y sobre todo, ¿qué puede hacer la biodecodificación en relación a él? ¿Qué respuestas podemos encontrar ahí? ¿Cuáles serán esos conflictos biológicos que hacen que aparezca un trastorno de ansiedad? ¿Cómo se origina? Porque como bien decían mis compañeras hace un momento y Daniel también, el síntoma es la consecuencia de la semilla que quedó sembrada en esa tierra. Entonces, ¿cómo encontrar esa semilla? ¿Cómo hacer para que ese árbol no siga creciendo? Entonces, en función de eso, establecimos nuestro propósito, el propósito de este trabajo de investigación, que no es otro que es determinar
cómo la biodecodificación puede arrojar luces sobre los trastornos de ansiedad generalizada y contribuir así tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y de ser posible aportar nueva información que contribuya a aumentar la especificidad del tipo y de origen de conflictos que programan y desencadenan el TAC. Es decir, este trabajo de investigación lo que persigue o lo que persiguió y el por qué lo inicié fue para buscar en la biodecodificación nuevas luces a lo que ya sabemos y ver si desde esta disciplina podemos contribuir con los diagnósticos y el tratamiento como coadyuvante en ellos. Y de ahí surgió esta hipótesis, ¿no? A ese propósito. Y la hipótesis es que, dado que existe o debe existir una relación directa entre la ansiedad y dos o más conflictos biológicos específicos, pero asociados al miedo, ¿sí? Dado que nuestra hipótesis es que eso es así, estos conflictos podrían corresponder de manera prevalente a alguna de las etapas o de las 4 etapas de la biología que mis compañeras mencionaron anteriormente, pero que vamos a desarrollar un poquito más aquí en este espacio. ¿Okay? Entonces, la suma de esas dos variables constituyó la hipótesis. Hay dos o más conflictos biológicos asociados al miedo de manera muy específica y es probable que esos conflictos estén vinculados a una de las 4 etapas biológicas que tiene el ser humano. En función de esa hipótesis, nos planteamos los siguientes objetivos. El primer objetivo general era investigar cuáles son los conflictos no resueltos vinculados al miedo que pueden desencadenar los trastornos de ansiedad generalizada. Y como objetivos específicos vinculados a este general, era, primero, evidenciar que las personas que presentan síntomas de TAC se identifican con unos conflictos muy específicos establecidos por la biodecodificación. Es decir, la biodecodificación ya desde el punto de vista teórico ha como que diseñado la ruta para decir este tipo de conflicto está vinculado con los trastornos de ansiedad generalizada. Estos tipos de miedo vinculados con estos órganos. ¿Okay? Entonces, ese era el primer objetivo, evidenciar que eso era así en la población que nosotros estábamos analizando. Segundo, determinar si esos miedos se asociaban de manera prevalente, es decir, si había algún tipo de preferencia por conflictos específicos vinculados a una etapa muy particular. Y el último objetivo era detectar si dentro de la población que nosotros estábamos evaluando existía un eventual subregistro de posibles casos de TAC por las características que presentaban. ¿Okay? Y aquí quisiera hacer como que un paréntesis. No estábamos haciendo diagnóstico, pero sí estábamos evaluando las características de las personas que respondían la encuesta para ver si esas características se asemejaban al perfil de una persona con trastornos de ansiedad generalizada. Entonces, sin pretender hacer de esto una exposición de biodecodificación, sí hay algunas cosas importantes teóricas de la biodecodificación que me gustaría que pudiéramos rescatar. ¿Okay? Entonces, lo primero que quisiera es que nos aproximáramos a cómo observa la biodecodificación a la ansiedad. La observa como un miedo, con muchísimo miedo y una gran incapacidad para afrontar un peligro en el futuro, sea real o sea imaginario. Y esto que viene aquí es la parte quizás la más interesante, ¿no? Dice, en realidad la ansiedad es una emoción consciente que podemos expresar. La expresamos verbalmente o la expresamos físicamente, pero que oculta otra emoción que está en el inconsciente y que no está expresada, porque está justo en el inconsciente.
esa segunda es la que realmente nos importa, porque es esa la que produce la ansiedad. Entonces, en función de eso, y para empezar a traer algunas de las distinciones que nos van a resultar útiles para entender los resultados de la tesis, quisiera comenzar hablando de uno de los elementos básicos de la biodecodificación, que es el bioshock, ¿no? ¿Y qué entendemos por bioshock? El bioshock es la biologización de un evento que para nosotros es de alto impacto. Es decir, nosotros podemos vivir un shock y ese shock puede pasar inadvertido. El bioshock se produce cuando ese evento tiene las siguientes características. La primera es que sea de intensidad dramática. O sea, lo que está ocurriendo es algo que para mí es dramático, genera un conflicto, es de alta intensidad. Es imprevisto, es decir, es algo que yo no estaba esperando, me tomó de sorpresa. Es vivido en soledad, independientemente de que esté acompañada o no. Es algo que no logro expresar, a veces porque no soy capaz de generar las palabras para expresarlo, y otras veces porque soy capaz de generarla, pero me avergüenzo de ello. Entonces no lo puedo comunicar, no lo puedo compartir. Y además de eso, que no tiene solución. Es decir, que mis capacidades de respuesta internas o externas impiden que yo solucione este conflicto. Por ejemplo, en la imagen que traemos, esta chica está recibiendo un diagnóstico médico que por la cara que tiene pudiera ser complicado. Entonces es de alta intensidad para ella, es dramático, tiene una carga dramática importante, es imprevisto, no se lo esperaba. Vivido en soledad significa que las cosas que ella está sintiendo o está pensando en este momento no las está pudiendo compartir y no tiene solución en este minuto para resolverlo. Entonces, dicho lo anterior, hay un concepto de la biodecodificación que es fundamental, que es que cuando ocurre un bioshock, eso que acabamos de ver, en función de la interpretación que yo le doy a ese evento, en función de cómo lo vivo, lo que acaba de ocurrir, le mando un mensaje a mi cerebro. ¿Sí? Si yo ese evento lo metabolizo y lo vivo como algo trascendente, no pasa nada. Pero si lo vivo como una amenaza de algún tipo, mi cerebro recibe una información. Esa información que recibe mi cerebro inmediatamente va a agarrar y va a decir, ok, hay un riesgo de algo, un riesgo de que te quedes sin oxígeno, de que no puedas respirar. Entonces, inmediatamente mi cerebro le manda la información al órgano de mi cuerpo que necesita reaccionar para cubrir esa necesidad que acaba de surgir. Eso es lo que produce el síntoma. Y es lo que se conoce como tripolaridad dentro de la biodecodificación. Es decir, cuando ocurre un evento, lo analizo, lo metabolizo y en función de la manera en la que yo lo viva, mi cerebro recibe una información e inmediatamente le manda esa información a una parte de mi cuerpo para que se active, para que reaccione, para que logre la supervivencia. ¿Sí? ¿Qué ocurre dentro de mi biología? Cuando eso ocurre por primera vez, cuando ese conflicto aparece por primera vez, se graba un programa. Mi cerebro dice, cuando ocurre un evento de este tipo, necesitamos activar un programa de supervivencia. Ese programa inicialmente queda ahí, grabado, tranquilo. Se llama conflicto programante. Y se caracteriza porque surge de nuevas experiencias, es decir, la primera vez que yo me expongo a algo nuevo, algo desconocido para mí,
si en esa experiencia se produce un conflicto, puede generarse un programa. Ese programa se queda dormido, se queda en reposo, no hace nada, porque lo que hace es almacenar una información. Ese programa no desencadena nada, se queda dormido, esperando que algo nuevo suceda. Posteriormente, cuando ocurre un nuevo BioShock que tiene algún tipo de relación con ese BioShock inicial, ese que ocurrió la primera vez en la primera experiencia, automáticamente se desencadena el conflicto. Es lo que conocemos como conflicto desencadenante. ¿Por qué? Porque lo que hace es abrir y activar el programa que quedó en reposo, que se generó ante la primera experiencia. Viene a activar el conflicto programante. Y es este conflicto desencadenante el que da inicio a la enfermedad, a la reacción biológica de supervivencia. Este conflicto desencadenante lo que hace es vincularse con eventos medulares del conflicto programante. Por eso es que lo despiertan. Tienen que tener características similares para que el desencadenante logre despertar al programante. Entonces, dicho de otra manera, es como si el programante fuera la dinamita y el desencadenante fuera el fósforo. La dinamita sola no hace nada. Cuando la dinamita se aproxima, o el fósforo se aproxima a la dinamita, entonces aparece la explosión, que en este caso es el síntoma o la enfermedad. Y ahora, para ya como que ir a la otra parte de la biodecodificación que es importante para esto, hablemos un poquito de las capas embrionarias, ¿no? O de las etapas de la biología vinculadas a las capas embrionarias. Nosotros estamos o nos constituimos a través de 4 capas embrionarias, que son el endodermo, el mesodermo antiguo, el nuevo y el ectodermo. Cada una de estas capas está relacionada con un área específica del cerebro. Entonces, esta etapa, la del endodermo, está vinculada con la supervivencia, es decir, con todos los órganos de supervivencia. Los órganos que se producen en esta etapa están orientados a garantizar la supervivencia del individuo y son básicamente los órganos vinculados con la respiración, con la alimentación, con la reproducción. Después, en el mesodermo antiguo, se generan los órganos de protección y esta etapa tiene que ver con eso. Es decir, ya tengo los órganos que necesito para sobrevivir, entonces ahora esos órganos hay que protegerlos, ¿sí? Entonces viene la supervivencia como primera etapa y la protección como segunda. Posteriormente viene lo que tiene que ver con el movimiento. Todos los órganos vinculados con el movimiento, con la potencia. O sea, ya soy capaz de sobrevivir, estoy adecuadamente protegido, ahora me toca desplazarme, me toca moverme, me toca ser autónomo. ¿Okay? Y en la última etapa, que es la correspondiente al ectodermo, tiene que ver con las relaciones, con lo social, con el territorio. Ya soy capaz de sobrevivir, de protegerme, de moverme, ahora me toca relacionarme con los demás. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque los órganos que se generan en la etapa de supervivencia, cuando se ven afectados, los conflictos que están vinculados a esa afectación tienen que ver con un conflicto de supervivencia o de protección o de movimiento, de potencia, de valor o de relaciones con el territorio. ¿Okay? Entonces, como vemos aquí, dependiendo de la zona del cerebro que se afecte, me va a decir en qué etapa estoy. Por ejemplo, la etapa de supervivencia tiene que ver con el tronco cerebral. Entonces, si el conflicto
afecta el tronco cerebral es porque es un conflicto de supervivencia y tiene que ver con una necesidad no satisfecha vinculada a esa demanda biológica, a sobrevivir. Si tiene que ver con la segunda etapa, está buscando satisfacer una necesidad vinculada a la protección y así sucesivamente. Entonces, en función de eso, para avanzar con el trabajo de investigación, le voy a hablar un poquito del marco metodológico que seguimos, ¿no? En primer lugar, hice una revisión teórica de la mirada de la neurociencia, la epigenética y la transmisión transgeneracional sobre los trastornos de ansiedad, para ver qué información podía conseguir ahí y qué vinculación podía conseguir en todas estas disciplinas con la biodecodificación, y la verdad es que los resultados fueron extraordinarios. Después diseñé una encuesta global que tenía dos áreas muy específicas. La primera era un instrumento de cribado para poder determinar qué parte de esa población que estábamos encuestando tenía características o un perfil similar a alguien con trastorno de ansiedad, y después una escala tipo Likert para hacer unas valoraciones. En función de esto, hicimos una segmentación de la muestra para poder separar las personas que cumplían con el perfil de trastornos de ansiedad de aquellas que no lo cumplían, porque justo para poder valorar si efectivamente los postulados de la biodecodificación se cumplían y para poder determinar cuál era la tendencia de los conflictos que pudieran estar presentando, era necesario trabajar con una muestra que cumpliera con el criterio de tener el perfil de alguien con trastornos de ansiedad. Después vino el proceso de análisis y verificación de datos y verificación de la hipótesis y conclusiones. Ese fue el marco metodológico. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Recibimos 186 respuestas de participantes de 14 países, y luego el proceso de segmentación, de acuerdo a los criterios que fueron fundamentalmente que, de acuerdo a ese instrumento de cribado que utilizamos, que es una escala de medición de ansiedad utilizado para el área clínica, que cumpliera el criterio que se utiliza en el área clínica y que además fueran personas que tuvieran más de 6 meses con los trastornos de ansiedad. Esa muestra de 186 participantes se redujo a 115 personas. 115 personas que, repito, cumplían con el criterio de tener un perfil de ansiedad, que si bien no pueden ser diagnosticadas a través de este proceso, sí es muy cierto que es lo que normalmente se utiliza en la clínica para dar el siguiente paso. Entonces, en cuanto a las personas que cumplieron el criterio y en función de este objetivo, que era detectar un eventual subregistro de diagnóstico en las personas con trastornos de ansiedad, ¿qué fue lo que conseguimos? Conseguimos que de estas 115 personas, el 62% cumplía con el perfil. Entiéndase por perfil, quiero insistir en eso, que diera la puntuación mínima requerida por el instrumento de cribado, que está perfectamente determinado, porque, insisto, es de utilización en el ámbito médico, y que además tuvieran más de 6 meses con esos síntomas. De ese 62% de personas que cumplían con el perfil, es decir, de estas 115 personas, el 70% no tenía ningún tipo de diagnóstico, ni de ansiedad generalizada, ni de ningún tipo de trastorno de ansiedad, ni siquiera de depresión. O sea, tenían simplemente los síntomas, pero sin ningún tipo de diagnóstico. En cuanto al tiempo de los síntomas, de estas 115 personas, el 24% tuvo los síntomas por un periodo que oscilaba entre 12 y 24 meses, y el 33% por más de 24 meses. Eso significa que el 57% de las personas
encuestadas, de esas 115 personas, han estado por más de 12 meses con estos síntomas, incluso más de 24 meses en algunos casos, lo que podría estar diciéndonos que son síntomas que están ahí de manera crónica. En cuanto al otro objetivo, que era medir el nivel de identificación de los encuestados con conflictos establecidos, conflictos específicos establecidos por la biodecodificación, hicimos, como le dije, una encuesta con escala tipo Likert, donde la valoración del 4% era totalmente identificado, 3%, el número 3 muy identificado, el 2 algo y el 1 nada. Y esa escala se construyó con afirmaciones típicas o que reflejaban esos conflictos de miedo establecidos por la biodecodificación. Por ejemplo, siento que tengo que estar permanentemente alerta porque una amenaza puede aparecer en cualquier momento. Afirmaciones de ese tipo. Entonces, los resultados que conseguimos fue que con un nivel de identificación entre 4 y 3 estaba el 61% de la población. O sea, es decir, en el segmento más alto de identificación se encontraba el 61% de la población. En el segmento 2, que es algo identificado, estaba el 39% restante. Y en el segmento 1, que es nada identificado, estaba el 0% de la muestra. Es decir, que de las 115 personas, ni una persona sintió que no estaba nada identificado con las afirmaciones vinculadas a esos conflictos específicos de miedo que establece la biodecodificación. Y en la tercera parte, o el tercer objetivo que buscábamos, que era ver, ok, está bien, ya sabemos que hay personas que cumplen con el perfil de trastorno de ansiedad generalizada. Sabemos que efectivamente esas que cumplen el perfil se identifican con los conflictos ya establecidos por la biodecodificación en cuanto a lo que origina el miedo, conflictos de órganos muy específicos. Eso es lo que queríamos saber. Pero ese miedo, ¿de dónde viene? Porque el miedo es una emoción muy genérica. Yo puedo tener miedo a perder a mi pareja y otra persona puede tener miedo a quedarse sin trabajo. Entonces, ¿cuál de las dos? ¿Cuál es? ¿Hay algún miedo prevalente que esté vinculado a una etapa específica de la biología? Lo que conseguimos en este sentido fue que los miedos asociados a conflictos de la etapa de supervivencia estaban en un 25%. Los vinculados a protección en un 23,41%. Los vinculados a movimiento, potencia, a valor, o dicho de otra manera, los conflictos de desvalorización, estaban en un 25,47% de identificación, es decir, la población se identificaba con esos conflictos en esos porcentajes. Y el de las relaciones sociales en un 25,47%, exactamente igual que el anterior. Entonces, esto me llevó a concluir que no hay ninguna prevalencia, es decir, conflictos que de manera prevalente se manifiesten más en una etapa de supervivencia que en otra etapa. Porque como vemos, los de supervivencia, lo de desvalorización y lo de relaciones están casi que a la par. Lo que sí me llamó poderosamente la atención fue justo esto, que estuvieran tan a la par, que un ámbito como la supervivencia física, biológica del ser humano, que es la respuesta visceral que todos tenemos para mantenernos nosotros y perpetuar la especie, está prácticamente al mismo nivel que los conflictos de desvalorización o los conflictos de relaciones sociales. Eso me llamó poderosamente la atención. No me permite generar ningún tipo de conclusión, pero sí creo que sería importante seguir investigando en relación a este tema. O sea, ¿qué nos está pasando? Que nuestras relaciones están ocupando el mismo nivel que la supervivencia. ¿O es que acaso nuestra supervivencia emocional
está teniendo el mismo peso de la supervivencia física, o es que la supervivencia física está siendo condicionada con las relaciones que tengo. Solo una reflexión. ¿Okay? Entonces, las conclusiones ya las he venido adelantando en cuanto a evidenciar que las personas que presentan TAC se identifican con los conflictos establecidos por la biodecodificación. Mi análisis es que sí, mi conclusión es que sí, en base a los porcentajes que ya vimos. En cuanto a determinar si esos miedos están asociados de manera particular a alguna de las 4 etapas de la biología, mi conclusión es que no, que se distribuyen de manera bastante equitativa entre las 4. Y en cuanto a detectar y, de ser el caso, cuantificar un eventual subregistro de posibles casos de TAC en función de los resultados de la muestra que yo analicé, todo me lleva a pensar que sí, en mi muestra sí ocurrió y me podría llevar a la conclusión de que quizás sería importante averiguar qué está pasando fuera de este trabajo de investigación, qué está pasando en nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría que tuviéramos presente esto, ¿no? Me gustaría que tuviéramos presente a este 70% de personas que en mi muestra aparecieron como no diagnosticadas. ¿Y por qué quisiera que la tuviéramos presente? Porque esto es lo que suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es que la persona que sufre el trastorno de ansiedad generalizada es vista de esta manera por su entorno, como alguien extraño, como alguien intenso, como alguien poco razonable, como alguien excesivamente nervioso, como alguien fastidioso. Y que cuando estemos ante esto, con alguien cercano a nuestro entorno, sea muy cercano o no tan cercano, que recordemos que normalmente esta persona lo que tiene es una niña o un niño que en algún momento tuvo un miedo que no pudo compartir, que lo vivió en soledad, que fue vivido de manera dramática y que está ahí como un programa que se desencadena cada vez que algo del entorno lo activa. Que tiene una niña o un niño dentro que, si pudiera hablar, seguramente diría algo como: necesito un abrazo, necesito que me escuches, necesito que me cuides, necesito que me apoyes. Y ya para finalizar, en nombre de ella, que fue con quien empezó toda esta historia, me gustaría decirle muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por este espacio. María Laura, querida, muchas felicitaciones. Bueno, me imagino no, te diría, no estoy en tu cuerpo, pero como te conozco hace tantos años, sé lo importante que ha sido para ti presentar esta tesis, porque lo que los participantes a lo mejor no saben, que mi pedido en la presentación de estas tesis fue para todas estas personas que ustedes ven, que pusieran su alma, que fuera importante para ustedes esto. Y así como en este momento, a lo mejor a mí o en muchos momentos que mostrabas la foto de tu hija, a los cuales tengo el gusto de conocer desde muy chiquititos allá en Venezuela, este, para nosotros nuestros hijos son lo más importante. Por lo menos hablo de mí. Y como ya te conozco tanto, sé que para ti también. Y como a mí me gusta decir cuando recién empezamos el programa de biodecodificación,
esto no solamente lo hacemos nosotros, fundamentalmente lo hacemos para nuestros hijos. Así que para sanar el árbol, para que entregarles mochilas vacías para que ellos la puedan llenar de lo que quieran y de lo que necesiten. Así que gracias por hablar de tu hija, de tu dolor, y llenarnos con todas estas cosas de conocimientos. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora las preguntas, vamos a leer las preguntas o le voy a pedir a Vicky que por favor las vaya transmitiendo si es que aparecieron. Yo quisiera adelantar un poco a todos los participantes que parte de lo que trajo María Laura, ahí lo puse en el chat, lo escribí, que prestaran atención a lo que estabas contando del BioShock y de los programantes, como muchas cosas que nos pueden pasar en la vida adulta pueden estar pasando en la primera niñez o en la preconcepción incluso. Entonces esto que trajiste pone luz también a muchas de las preguntas que estaban apareciendo en el chat. Eh, Así que bueno, te voy a pedir, Vicky, si sos tan amable, si apareció alguna pregunta. No, todavía no, solo felicitaciones, por supuesto. Acá hay una. ¿Cuáles son algunas herramientas que podemos usar para lidiar cuando estamos lidiando con un pico de pánico? Ok. A ver, yo no trabajé el tema de pánico directamente y no lo trabajé un poco tangencialmente en la tesis, porque no lo quise traer aquí en aras del tiempo y porque ya sentí que era mucha información, pero parte de lo que en la encuesta también metí, quise evaluar los conflictos asociados al pánico, porque quería ver qué pasaba con la población que tenía trastornos de ansiedad y si también presentaba características de pánico. ¿Qué herramientas yo podría recomendar de emergencia, como de respiración artificial? Lo primero es, una de las técnicas es poner el foco de atención en una parte de tu cuerpo. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo en mi rodilla derecha en este instante? ¿O qué le está pasando a mi muslo? Sacar el foco de atención de ese pensamiento que te está manteniendo atrapado en el pánico y ponerlo ahí. Evidentemente respirar, pero respirar de una manera particular, no hiperrespirar que te hiperventile, sino más bien respirar, inhalar por nariz, exhalar por nariz, porque desde el punto de vista de las neurociencias está comprobado que cuando inhalamos y exhalamos por nariz, se regulan las emociones de una manera distinta. ¿Okay? Eso como medida de emergencia. ¿Cuál es mi recomendación después de todo esto? Y además lo puedo decir con mucha propiedad y les voy a comentar por qué. Es que busquen ayuda, no solamente del psiquiatra, no solamente del psicólogo. Si es una persona con trastorno de pánico, seguramente ya está en manos de un psiquiatra y está medicado, sino que busquen un equipo multidisciplinario, porque desde mi punto de vista, y esto no aplica solamente para la biodecodificación, sino en general para casi todo en la vida, hay que ir a la raíz. Y la raíz está en ese conflicto programante. El conflicto programante es ese tesoro que hay que desenterrar y abrir el cofre y sacarlo y darle luz. Eso es lo que de alguna forma va a ayudar a la persona a trascender. ¿Y por qué digo que lo hablo con propiedad? Porque después de ese quiebre de María Alejandra, que también fue mi quiebre, la conversación que tuvimos fue: esto no es normal, esto está trascendiendo el límite de la normalidad, hay que buscar ayuda. Yo, obviamente, la ayuda que busqué fue la que conozco, en la que confío, que es la de consultoradas. María Alejandra estuvo haciendo trabajo con Nacho, porque confío en él, porque trabaja, no solamente es coach ontológico, sino que estaba formado en biodecodificación. Yo no sé qué trabajaron, obviamente, sé que trabajaron, pero no sé exactamente hasta dónde llegaron. Lo que sí sé es que 2 años después, María Alejandra
ha trascendido muchísimo ese límite. Y una de las cosas más hermosas que me ha ocurrido es que tiene justo una compañera de trabajo que se ha convertido en una muy buena amiga, en quien ella se ve reflejada y que sabe que a su amiga le está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a ella y está siendo capaz de abrazarla y de contenerla y de ayudarla a salir de ese espacio de ansiedad en el que ella estuvo mucho tiempo. O sea, no solamente lo trascendió, sino que, o lo está trascendiendo, sino que es capaz de apoyar a otros. A mí me gustaría agregarle esto, María Laura, si me permitís unos segundos. Eh, que bueno, obviamente, si bien lo de María Laura se centró fundamentalmente en los trastornos de ansiedad generalizados, la pregunta muy específica del pánico, el pánico desde la mirada de la biodecodificación es un exceso de miedo, ¿sí? Es cuando justamente como María Laura lo trajo, el tema de las emociones fundamentales que aparecen en los trastornos de ansiedad, sean generalizados o no, eh, tiene mucho que ver con varias emociones, a veces algunas de ellas combinadas, ¿sí? Eh, lo que trajo recién María Laura es fundamental y es en lo que insistimos nosotros muchísimo en los programas de biodecodificación. Bueno, justamente como hablaba recién de su hija que lo trabajó y que nosotros lo trabajamos constantemente, tiene que ver con llevar la conciencia a qué pasó antes de este pánico, o sea, estar observando qué cosas pueden haberlo desencadenado, como lo trajo María Laura en toda su exposición. O sea, hay un detonante. Entonces, ¿qué detonó en estos días antes que me sucediera este ataque de pánico, para observar en mí, observar en el cuerpo, observar en mis emociones, en mi tonalidad de respiración, si yo la tengo acá, la tengo en el estómago, si este trastorno de ansiedad a qué parte la llevé de mi cuerpo y qué síntomas tengo. ¿Me estoy asfixiando o estoy teniendo diarrea? Todos estos son síntomas. Entonces, pero ella lo trajo muy claro en, por ejemplo, la inquietud, la falta de yo lo voy a llevar con otras palabras, pero cuando ya me empiezo a perder la calma. Y esto ver como a lo mejor el Bioshock puede ir creciendo y no es el Bioshock, sino que este monstruo, por llamarlo Monster Inc., ¿sí? Esto que estaba en el closet, en el armario, en el ropero, que era el programante, comienza a detonar. Abrió la puerta del ropero y sale con síntomas que yo ya los conozco, que son, por ejemplo, ya empiezo a sentir, y una de las características es el apéndice cifoideo, una presión que comienza a apuntar acá y que a lo mejor me puede dar una sensación de falta de aire. Yo la puedo regular con esto que maravillosamente trajo María Laura, que es cambiar la respiración y llevarla a una respiración consciente. Pero esto, vuelvo a repetir, es lo que dijo María Laura, es una medida de emergencia, pero yo tengo que seguir evolucionando, seguir viendo qué pasó en mi niñez, seguir viendo qué pasó en mi árbol, de dónde vienen todos estos síntomas. Esto es un abrazo también, María Laura, porque es para mi querida María Laura, porque si yo tengo algún ataque de ansiedad, y a lo mejor lo tuvo mi mamá, y Sí, entonces preguntarle a mi mamá, María Laura, ¿qué le pasó a ella? O a mi papá Dani, ¿qué le pasó a mi papá cuando era más jovencito o chiquito? Y las conversaciones en la familia también son muy enriquecedoras para trabajar todos los programantes y los detonantes. tal cual, es así. Y yo, por si no Ah, quedó suficientemente establecido en mi exposición, de todo este trabajo o de esta exposición en particular, lo que más me interesa que le quede a esta sala son dos cosas. Que la gente que sufre trastornos de ansiedad generalizada, aunque los síntomas estén socialmente eh,
aceptados o camuflados. Eso no es normal. No es normal lo que les pasa. Que la pasan muy mal y que necesitan el abrazo y la contención de los que estamos cerca. Sobre todo eso me interesa muchísimo porque el que la está pasando mal lo sabe. Quien no lo sabe es el que está a su alrededor. Entonces, esa persona está necesitando abrazo, está necesitando contención, está necesitando alguien que le diga, todo va a estar bien, hay que trabajarlo, pero todo va a estar bien. ¿Sí? Sí, y Entonces, María Laura, y con respecto a esto justamente que acabas de decir, aplica mucho a otra pregunta que es si esta emoción es recurrente y es como un fantasma que vive con uno, como, que es como una alerta constante en el que estamos viviendo, en el modo alerta. Yo en un momento del programa explico justamente que tenemos, bueno, María Laura hizo una exposición maravillosa y bastante sintética de todas las partes del cerebro, y sí, nosotros tenemos un momento en el que a lo mejor se me activa por alguna cosita de afuera una endoquímica, ¿sí? Mi endoquímica, pero antes de venir la química, viene, como diría Bruce Lipton, la descarga eléctrica que tiene que ver con este alerta, ¿sí? Y entonces esta química que me alerta y se me instala para seguir en este modo, no hay una sola respuesta, porque para una persona de las que están aquí presenciando esta charla, puede ser el modo carencia, ¿sí? Puede ser una alerta de dinero. Y para otro puede ser una alerta de amor. Se me fue mi pareja. Y para otro puede ser una alerta de alimentación, como habíamos visto antes, porque lo que trajeron las chicas también puede estar acompañado por trastorno de ansiedad, ¿sí? Un trastorno en la alimentación, ¿sí? Lo decían las chicas, es un trastorno de la conducta, entonces puede estar acompañado y la ansiedad puede ser más, mucho más que una emoción aislada, que el miedo, como lo traía María Laura, puede ser un conjunto de emociones. Y antiguamente se buscaba esto, la medicina buscaba a lo mejor, o la psiquiatría buscaba la emoción, ¿sí? Y a lo mejor es un conjunto de emociones, como decía nuestro querido Humberto Maturana. Bueno, María Laura, te quiero recontra felicitar de nuevo. No sé, si van apareciendo nuevas preguntas en el chat, las vamos a ir contestando como hicimos hasta ahora. Disculpen si a lo mejor son cortas, pero no es para, estas tesis no son para un curso completo, ya que llevan 2 años para ser biodecodificador, pero tratamos de responder todo lo que podemos. María Laura, te amo con todo mi corazón. Si no se los dije a las chicas anteriormente, perdónenme, pero las amo con todo mi corazón y parece brillante lo que ha presentado todo el grupo anterior y todo lo tuyo, María Laura, lo llamaría exquisito, hermoso. eh, Preanuncio que la academia también va muy probable. De mi parte, ya están aprobadas tanto el grupo anterior como el tuyo. Vamos a ver qué responden de la academia, pero me pareció brillante tu exposición. Entonces los voy a invitar, si vos me permitís, María Laura, te mando un beso enorme y los voy a invitar a un pequeño break